Ya está conectado con nosotros Moisés Chacrón, analista internacional, como saben, está siempre al frente de Terapia de Shock. Y hoy, justamente aprovechando que él está en Colombia, vamos a hablar sobre un tema, pudiésemos decir que a él le resulta doméstico, toda esta polémica que gira en torno a Gustavo Petro a partir de esa investigación y de todo lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral de su país. De hecho, Venezuela se pronunciaba a propósito de todo esto que ha estado ocurriendo, pedía respeto a la soberanía popular de Colombia, incluso ofrecía ser mediador en este conflicto. Pero, ¿de qué trata, Moisés? ¿Qué es lo que está pasando ahora con Gustavo Petro? Él hablaba incluso de un golpe de Estado en su contra, que Sí, estaba en curso. Además, todo ocurre cuando se reinician las conversaciones o las negociaciones con las FARC, en medio además de ataques recientes de parte de este grupo irregular. Pero ponnos tú en contexto. sí, bueno, buenos días, Vanessa, Guillermo y a todos los que nos están escuchando en este momento a través de Kiss. Efectivamente, cada vez que se abre un procedimiento, en la actualidad es lo que hemos visto en los últimos meses e incluso años, dependiendo del país del que estemos hablando, cada vez que abre un proceso de investigación hacia algún alto funcionario público, se habla precisamente de un golpe de Estado, de un golpe blando, de una persecución política, en España lo llaman lawfare, y se nos olvida que dentro de las democracias los presidentes, así como cualquier otro alto funcionario del gobierno, son esos, son ciudadanos en funciones, y que también deben responder ante la justicia cuando el manejo que hacen de los recursos de los que disponen, pues no es el correcto. En el caso de Petro y lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, es precisamente que y ni siquiera estamos hablando de que en funciones, ¿no? El tema del manejo o del mal manejo que se le dio a algunos recursos fue hecho en funciones, sino que más bien se trata de unos recursos que se sospecha fueron obtenidos de mala manera, por vía irregular, en la campaña presidencial que llevó a Petro a la magistratura. Ahora, eh, esto no es nada reciente, en realidad es parte de un proceso que ha empezado aquí incluso desde el inicio de su presidencia, hace 2 años, cuando se empezó a investigar a su hijo, a Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, porque él, digámoslo así, la fiscalía determinó que había participado, él y su ex esposa habían participado de enriquecimiento ilícito por la campaña, los dineros de la campaña de Gustavo Petro. Nicolás Petro, que además era diputado del Congreso Nacional, eh, fue acusado, pues incluso en algún momento se llegó a hablar de detención, no, esto no se llevó a cabo, sin embargo, digamos que todo el proceso judicial ha ido avanzando y Nicolás Petro al principio no quería, digamos, contribuir con la investigación, hoy en día ya incluso se habla de que está dispuesto a dar una lista de nombres de las personas que pudieron haber participado con él de este presunto delito, presunto porque todavía no tiene sentencia firme. Pero a todas luces lo que Gustavo Petro está tratando de evitar es que se sepa de dónde provino el dinero para su campaña. Mucha gente, pues como es normal y por la propia historia que el mismo Gustavo Petro no oculta, porque lo vimos hace un par de semanas cuando aseguraba en México que él y que Claudia Sheinbaum provenían del M-19. Una extraña declaración, tomando en cuenta que el M-19 es un grupo guerrillero interno colombiano y que Claudia Sheinbaum es una política mexicana. Entonces, sin embargo, como no lo oculta, pues gran parte de la sociedad colombiana se pregunta, bueno, ¿y de dónde vino el dinero de tu campaña? Es verdad que excediste los límites, porque esta es la primera acusación de la Fiscalía, haber excedido los límites de financiación que establece la ley para campañas políticas, en este caso la presidencia. Y Gustavo Petro, pues evidentemente no quiere transparentar de dónde vino este dinero, del que presuntamente incluso se enriqueció ilícitamente su familiar más cercano, su hijo mayor. Pero ¿qué puede derivar de esto? Porque ya hemos visto investigaciones más o menos de este tipo que han girado en torno a Gustavo Petro. Hemos visto también, bueno, lo que se ha vivido en las calles, protestas en contra del gobierno de Gustavo Petro.
Al final, ¿qué puede derivar de todo esto? ¿Qué hay de diferente y qué tanto ha disminuido o no la aprobación del gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Bueno, ahí hay varias preguntas con varias respuestas. La primera es que Gustavo Petro en realidad no goza de gran popularidad, pero esto no necesariamente tiene que ver con esta investigación, es parte de la naturaleza de lo que ha hecho él en el poder, ¿no? Después de tantas promesas y tanta actividad política como opositor, cuando llega al gobierno, pues se muestra ineficiente porque no cumple, digamos, las expectativas que había él creado durante tanto tiempo. Una reforma tributaria que no se da, una reforma del trabajo que no mejora nada, la inflación que en realidad es cada vez mayor en este país, los servicios públicos también han aumentado sus costos, no se ha visto ninguna mejora en términos de la prestación de los servicios públicos. Hay muchas cosas que, digamos, se podrían criticar dentro del gobierno de Gustavo Petro que en otros momentos hubiesen generado grandes manifestaciones, pero por eso digo, hay varias respuestas, porque una de las cosas más asombrosas es que no se ha visto grandes manifestaciones como por ejemplo en los últimos años de gobierno de Duque, donde incluso hubo afectación de la vía pública, destrucción de la propiedad pública y propiedad privada. Ese tipo de cosas no se han visto durante este gobierno, pero sí es verdad que hay descontento. ¿Qué se podría esperar? Bueno, en este momento, incluso la batalla que debería ser judicial, debería ser pues la fiscalía poniendo pruebas sobre la mesa y Gustavo Petro y su familia defendiéndose de estas acusaciones en la medida en que puedan hacerlo, lo que hemos visto es un intercambio de acusaciones extrajudiciales. Por un lado, pues la fiscalía formalmente comienza el caso contra Petro y el Consejo Nacional Electoral de este país también empieza pues a decir, bueno, sí, con un nuevo rector que fue electo en septiembre pasado, empieza a decir, bueno, sí, vamos a investigar acerca del tema, porque de verdad que hay elementos para pensar que no, que hubo un exceso de financiación en la campaña de Petro. Lo que ha venido saliendo en estas pocas semanas son acusaciones en contra de los magistrados del CNE. Y una de las acusaciones más serias habla de un presunto acto de acoso sexual a una diputada del Congreso Nacional, que es parte del pacto histórico, parte de digamos, eh, eh, frente que formó Gustavo Petro para llegar, de varios partidos para llegar al poder. Entonces lo que ha habido es una acusación informal y pareciera por los tiempos que se están cumpliendo que se trata de una represalia en contra de las personas que pueden hacer la investigación en contra de Gustavo Petro. A ver, hablemos, ¿qué dicen las leyes colombianas? No sé si recuerdas el caso de Carlos Andrés Pérez acá en Venezuela, un presidente en ejercicio, ya fue destituido y fue suplantado por Ramón J. Velázquez en su momento por un caso de corrupción. ¿Qué dicen las leyes colombianas sobre eso? Y segundo, autonomía de poderes en Colombia, ¿podemos hablar de ello? El Consejo Nacional Electoral colombiano no tiene el estatus legal que tiene en Venezuela, es decir, la Constitución de Venezuela tiene en contraposición a lo que es normal en el mundo de los tres poderes, en Venezuela hay cinco y uno de ellos está representado, o su máximo órgano es el Consejo Nacional Electoral. En el caso de Colombia, el Consejo Nacional Electoral no es un poder aparte, pero sí es una institución independiente. Como debe ser, porque evidentemente se trata de un árbitro electoral. En todo caso, lo que se espera, y entendiendo la pregunta que hace sobre el tema bueno, se hace un antejuicio de mérito al presidente para poder, digamos, separarlo del poder mientras se juzga. En el caso de Colombia no es así, pero lo que sí se puede hacer es realizar una investigación y que el Congreso decida a partir del producto de la investigación, que el Congreso decida qué debe hacerse con el presidente, si puede continuar en funciones o si debe dejar el poder para poder tener, digamos, las condiciones para ejecutar un juicio, en este caso por blanqueado de activos y de malversación de fondos, quién sabe, pues todas las cosas que puedan ocurrir en una investigación de este tipo, que se trata, vuelvo y repito, de digamos, el exceder los límites de financiamiento para realizar una campaña electoral, que es de lo que se le acusa en primer lugar a Petro, a Gustavo Petro. Sí.
Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. En medio de toda esta gran polémica que surge ahora, ¿cómo ves el reinicio de esas conversaciones con las FARC, Moisés? Porque después de tanto tiempo todavía no hay resultados. Además, allí Venezuela ha sido parte importante como facilitador, digámoslo así, de ese proceso de negociación. Yo creo que están en un nivel bajo en comparación con la actividad que han tenido en otros años y se trata, me parece a mí, que digamos el principal grupo que debe pacificarse en este momento es el ELN, que cuenta con más fuerza que las disidencias de la FARC y que en todo caso se han convertido en grupos de crimen transnacional, que lamentablemente no nada más ejecutan sus acciones criminales dentro del territorio colombiano, sino que además ahora lo hacen en territorio venezolano, o eso es lo que se sospecha, pues pueden ir de un territorio a otro, y esto lo permite también que se resguarden, ¿no? de la persecución de las fuerzas del Estado. En todo caso, no ha habido grandes avances. Yo creo que a Gustavo Petro le encantaría que la atención se desvíe hacia su, digamos, pacificación del país, pero la verdad es que el gran mérito de la pacificación de Colombia fue de Juan Manuel Santos cuando logró hacer que la FARC aceptara un acuerdo. Si bien de esta excisión, de esta división de la FARC, surgió la disidencia, la Marquetalia, la nueva Marquetalia, que todavía se encuentra activa como una banda criminal, pues la verdad es que el país ha ido mejorando mucho, digamos, en sus condiciones de seguridad, porque una de las cosas que, y si me permiten, como una anécdota personal, decir, bueno, cuando yo llegué aquí a Colombia, el primer año que yo estuve aquí, me sorprendió ver cómo había algo llamado paro forzado o forzoso, en el que una banda criminal toma las carreteras de un país y las tranca por completo. Y las fuerzas del Estado se ven insuficientes para poder evitar esto. Entonces, básicamente el transporte de mercancías, de personas y de mercancías se detenía por completo porque una banda como por ejemplo la disidencia de la FARC o el ELN decidía trancar las vías que comunicaban Bogotá con, por ejemplo, la costa caribe del país. Moisés Chocrón conversa con nosotros, @Chocterapia. Estamos transmitiendo también en vivo a través de @Chocterapia. Si usted se quiere unir a esta conversación a través de pues, el Instagram, y claro está por Kiss FM y el circuito digital. Moisés, ¿cuánto tiempo le queda al gobierno de Petro y quién está capitalizando o quiénes están capitalizando todo este descontento? Bueno, ya está a la mitad del mandato, queda poco menos de 2 años y lo que hay que decir es que digamos, de mandato efectivo, ¿no? Porque descontando todo el tema de la carrera política, presidencial, propagandística, pues siempre se roba un tiempo del mandato. Pero en la oposición está sonando, aunque todavía es prematuro, como les digo, falta tiempo, está sonando mucho el nombre de la senadora Cabal, que es una de las herederas políticas del uribismo dentro de Colombia. Sin embargo, pues hay muchas cosas que podrían ocurrir de aquí a que comience la campaña electoral. Podrían haber incluso algunos gobernadores locales, regionales, que se quieran sumar nuevamente a esta carrera, como por ejemplo Fajardo, o quizás incluso el mismo alcalde de Bogotá, que dicho sea de paso tampoco ha tenido, siendo opositora al gobierno de Petro, tampoco es que ha tenido un gobierno muy brillante de la ciudad capital. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional. Cambiando de tema, alejándonos ahora de Colombia, Moisés, el fin de semana se conocía que en una carta a un líder republicano, el rey Carlos III, estamos hablando por supuesto de la monarquía británica, decía que no iba a interferir en caso tal de que los australianos decidieran poner fin a la monarquía. Y en base a eso, o con base en eso, decidimos hablar sobre la monarquía hoy por hoy. Sabemos que de un tiempo para acá, no solo en Reino Unido, veíamos el escándalo en España, que de hecho ha vuelto a surgir en torno al rey Juan Carlos. A propósito, bueno, él nunca ha sido un santo, pero ahora vuelve a la palestra un tema de infidelidad, pero además cómo se usó dinero del Estado para comprar el silencio de esa mujer involucrada.
vimos lo que pasó en su momento con el propio Carlos, Camila, Diana, después esta ruptura familiar, Harry se separa de la familia real. Bueno, y alrededor del mundo hay tantos escándalos que terminan salpicando a las distintas monarquías. ¿Cómo ves hoy por hoy las monarquías en el mundo? ¿Cuál es su razón de ser? Y, por ejemplo, para que la gente más o menos lo entienda, ¿cuál es el rol de un rey o una reina cuando, por ejemplo, en Reino Unido hay un primer ministro que es en teoría quien toma las decisiones políticas, por ejemplo? ¿Cuál es la razón de ser hoy por hoy de la monarquía? ¿Se justifica que todavía exista para ti? Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que sí se justifica. Y podría decir que, bueno, no sé, ¿cuál es la opinión de ustedes? Me gustaría saber, antes de dar una explicación, ¿qué piensa Vanessa, qué piensa Guillermo sobre la monarquía? ¿Creen ustedes que está vigente? ¿Creen ustedes que es necesaria? ¿O son eminentemente republicanos? Me gustaría conocerlo antes de darle las especificidades. Lo que pasa es que es distinto vivirlo, Moisés, y conocer, ¿no? De primera mano cómo funciona ese sistema. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que dice la gente? Yo en estos días hablaba con una venezolana en Londres y me decía, oye, es que aquí la gente, sobre todo los más jóvenes, no se justifican el hecho de sacar más dinero para pagar impuestos y que vaya a la corona, cuando en realidad uno no está sintiendo que eso sea de beneficio. Me explico. Ella me decía, oye, aquí la vida cada vez es más cara. Entonces, bueno, a nosotros nos piden austeridad, apretarnos el cinturón, pero entonces la monarquía se sube el sueldo, no vemos que ayude mucho en la dinámica diaria, social y económica. Entonces dicen, bueno, se justifica que yo siga pagando de mi bolsillo para que la monarquía haga qué. En el caso de España, bueno, también, ajá, yo pago y resulta que al final, en los tiempos del rey Juan Carlos, ese dinero terminó yendo, en vez de invertirlo, no sé, en algo que sea beneficioso para los ciudadanos, en callar a una mujer que fue su amante. Quizás esos son el tipo de escándalos que lo salpican, pero si nos vamos al reinado de Isabel, fue muy bien valorado. Entonces digamos que están como los dos polos, ¿no? Quizás es algo generacional, que ya no es lo mismo la monarquía de ahora que la de antes, no lo sé. En mi caso, las monarquías siempre han estado con temas de infidelidad, con temas de camas, de faldas, etcétera. Eso es eterno y tiene siglos ese tipo de circunstancias. Ahora, obviamente, los medios de comunicación, las redes sociales lo hacen mucho más visible. Pero desde el punto de vista no sé si llamarlo de la infraestructura de aquellos países, de esa infraestructura del Estado, aquellos países donde la monarquía todavía tiene algún rol jerárquico importante, yo sí considero que debería mantenerse. Pero vamos a escuchar al experto, que eres tú. Sí. Bueno, precisamente quería saber cuál era la opinión porque quiero establecer mi posición que muy probablemente le suene monárquico a los que nos escuchan, porque voy a hablar desde el punto de vista del Estado. ¿Por qué el Estado, algunos estados en el mundo todavía son monarquías? Y hay diferentes tipos de monarquías. En este momento, en nuestra, claro, es una institución que ha venido en declive en comparación con siglos anteriores, pero la verdad es que todavía existen y todavía son variadas. Es decir, hay todavía monarquías absolutas, como en el caso de Brunei, que dicho sea de paso, hay monarquías en los 5 continentes. Nosotros no sé, cuando hablamos de monarca, básicamente todos nos viene a la mente Europa, pero la verdad es que no, la verdad es que todavía hay monarquías alrededor del mundo. En el caso de Brunei es una monarquía absoluta. En el caso, por ejemplo, de los países árabes, la península arábiga, como por ejemplo Qatar, Omán, Arabia Saudita, también son monarquías bastante absolutas, con mucha crítica de manejo de los derechos humanos, que también hay que mencionarlo. Pero también está, por ejemplo, Eswatini en África, o Marruecos, que también son monarquías. Y por otro lado tenemos monarquías con más restricciones, como las monarquías europeas, que son monarquías parlamentarias, donde el rey todavía, o rey o reina, son representantes, jefes del Estado, pero ya no jefes del gobierno. Es decir, no toman las decisiones políticas hacia dónde se dirigen los recursos públicos, sino que más bien son los representantes del Estado. En muchos casos de la unidad del Estado. Y también hay otros tipos de monarquías que son más bien representativas. En el caso en el sudeste asiático, en Oceanía, hay una monarquía todavía que incluso está dentro de Indonesia, que es una pequeña región de la isla más grande de este país, donde hay un régimen especial y el representante de la población, el jefe de ese lugar es un monarca, pero no tiene el poder de todo el Estado.
Y por otro lado, incluso nos podría sorprender que en Latinoamérica también existe una monarquía, porque hay un rey reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia, reconocido por el Estado como el rey de los afrodescendientes del país. Este evidentemente no tiene ningún tipo de poder político, pero es reconocido como heredero pues, del último rey afrodescendiente que fue traído como esclavo a América y específicamente a lo que hoy conocemos como Bolivia. Ahora, ¿tienen lugar hoy en día las monarquías en el mundo? Desde mi perspectiva, creo que sí, alrededor de 43, entre 43 y 44, dependiendo de qué tanto abramos la gama de lo que llamamos monarquía. Hoy en día, 43 o 44 países son monárquicos, y un dato interesante es que de los 12 países con mejor calificación democrática que hace la revista The Economist del Reino Unido, 7 de estos son monarquías. Es decir, la monarquía no está peleada necesariamente con la democracia. De hecho, en algunos casos podemos verlo, de 12, más de la mitad son actuales monarquías. La gran división o la gran diferencia que podemos ver entre los republicanos y los monárquicos es en quién recae la figura de la jefatura del Estado. ¿Y qué es esto? Es decir, hay un gobierno que dirige a la nación, dirige el uso de los recursos públicos, y también hay un Estado que es permanente o que aspira a ser permanente, trascendental, por así decirlo, y que está representado por una persona diferente al jefe del gobierno. En este caso, ¿cuál sería? Y yo no quiero parecer el único venezolano promonárquico, porque hay que mencionar que incluso Bolívar, no nada más en el discurso de Angostura, sino en varios documentos, propuso un gobierno con características bastante monárquicas, muy parecido a la monarquía parlamentaria inglesa. Y la verdad es que no suena nada mal que la jefatura del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas de un país recaigan en una figura diferente a la del jefe del gobierno. Yéndonos un poco a lo que mencionaba sobre, bueno, primero a lo de Inglaterra y cómo el rey Carlos III dice que no va a oponerse a una, digamos, a que Australia se emancipe. Bueno, es una emancipación ya un poco light, hay que decirlo, porque ya el proceso de descolonización de Inglaterra ya ocurrió del Reino Unido en el mundo. Es decir, el Reino Unido dio libertad política a todos los que habían sido su colonia, con excepción de algunas pequeñas islas, pero en realidad la gran mayoría de los territorios que eran parte de la corona británica ya fueron liberados en el siglo XX y pasaron a formar parte de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones. Ahora, digamos que lo que se dice, bueno, ya que la Commonwealth, digamos, una de las pocas características que todavía guardaba era que el rey o la reina de Inglaterra eran los jefes de Estado. Pero en la práctica esto, digamos que no ha tenido ninguna repercusión grande o incluso medible. Pero por otro lado tenemos el caso de España, donde se ha atacado verdaderamente, incluso por la izquierda y por la derecha, porque ahorita, en este momento, existe un partido que surgió hace muy poco, hace menos de 2 años, que se llama Se Acabó la Fiesta, por parte de un influencer español de apellido Albice, que incluso siendo de derecha también está atacando a la monarquía. Es un proceso, es parte de un proceso social interno de España, al que de verdad podríamos dedicarle todo un programa, porque es un proceso bastante intenso, en el que se critica al rey de no hacer lo suficiente por detener a las fuerzas internas que quieren dividir el Estado español. Pero por otro lado, se utilizan ataques, como bien decían ustedes, ataques a la familia real para justificar también a los antimonárquicos. Sin embargo, yo creo que se trata del fuero interno de cada familia y de cada persona, que no debe ser juzgado de manera pública o no como, digamos, como si esto afectara verdaderamente la vida política de un país, porque no nada más estamos hablando de las infidelidades que son míticas de Juan Carlos I, sino también estamos hablando de presuntos actos de infidelidad de la actual reina Leticia, que hace unos meses había un escándalo que se transmitía por todos los canales de España, y bueno, si ella había o no salido con un amigo de su juventud mientras ya era reina de España y reina consorte
del rey actual, de Felipe, y todo esto pues lo que trata es de desmontar la figura encumbrada, ¿no? del monarca como el ejemplo a seguir dentro de la sociedad. Sin embargo, no nada más, digamos que no tiene nada más esta importancia dentro de una sociedad hoy en día la figura de un monarca. A mí me resulta verdaderamente útil, hablando desde el punto de vista del Estado, como ya les mencionaba, que la figura del jefe de las Fuerzas Armadas y que la jefatura del Estado recaiga en una persona totalmente diferente al que puede ser el jefe del gobierno. Mucha gente dice que este tipo de movimientos antimonárquicos en España lo que buscan es fortalecer la figura del jefe de gobierno, que en este momento es Sánchez. Dicen, bueno, el mayor sueño que puede tener Pedro Sánchez en este momento es que la monarquía en España se acabe y que todo el poder del Estado recaiga sobre él como jefe de gobierno, porque está acusado de varios actos de corrupción, no nada más él, sino también su familia, y esto sería la manera perfecta en que él pudiera influenciar todos los otros poderes sin tener ningún tipo de coto, sin tener ningún tipo de límite. Es precisamente la figura del rey la que garantiza que el jefe de gobierno no puede utilizar, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad del Estado a su favor en este tipo de situaciones de corrupción. Entonces, en términos generales, no parece tan descabellado hacer la división estatal entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Peor son esos jefes de Estado que se convierten en reyesuelos. También evidentemente lo hay, ¿no? Porque uno trata de dividir desde el punto de vista académico cómo funcionan los estados en el mundo, pero la verdad es que no es un proceso lineal, no es un proceso de blancos y negros, es un proceso continuo de las fuerzas dentro de un estado que pueden convertir a presidentes en reyesuelos, presidentes además hereditarios, porque podríamos hablar, por ejemplo, de la República Democrática y Popular de Corea. De Corea del Norte, por ejemplo, claro. Corea del Norte, y que funciona en la práctica como una monarquía absolutista y además hereditaria, a pesar de que tiene todo este nombre rimbombante de República Democrática, ¿no? Pero por otro lado podemos tener al Reino de España, que funciona de una manera totalmente democrática, en la que incluso el rey se ha mostrado insuficiente a la hora de frenar cosas que van en contra de la unidad del Estado. Entonces, siendo un país monárquico, un reino, funciona, tiene una calidad democrática bastante grande, en realidad. Moisés, como siempre, interesante conversar contigo. Recuérdanos tu usuario, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por compartir conmigo este espacio. Les recuerdo a todos los que nos escucharon que me pueden seguir en @chocterapia. Si me siguen en Instagram, también podrán ver esta transmisión en vivo todos los lunes, como siempre. Muchísimas gracias, Guillermo y Vanessa. A ti, nos